Bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas para hablar sobre la inserción de la Argentina en el plano internacional, sobre el mismo plano internacional y sobre esta situación de un país que aparentemente es menos de lo que podría ser la Argentina. Hemos convocado hoy a nuestra mesa al ex embajador argentino en París, en dos periodos, un periodo de 6 años en los años 90 y un periodo ahora en los 2000, de 4 o 5 años creo, un diplomático de carrera, un hombre muy avesado en cuestiones internacionales, Archibaldo Lanús, y como siempre nos acompaña en la mesa nuestro amigo Ricardo Matosian. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Nuevos combustibles Energy de ESO. Una familia de combustibles que hacen de tu auto uno mejor. Con aditivos que le dan un mejor rendimiento y una combustión más limpia. Porque te gusta la velocidad, la potencia y la seguridad. Porque te gusta más un cielo azul que uno gris. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros también manejamos. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar. Doctor Lanús, me gustaría comenzar por plantear la situación actual del mundo, ¿no? Este mundo que en algún momento, como usted un poco lo relata en este libro que acaba de salir, La Argentina Inconclusa, un mundo que en algún momento tuvo a Inglaterra como eje, tuvo a Estados Unidos como eje, quizá en otro momento, con un mundo que en el siglo XX atravesó el tema de la Guerra Fría, con Rusia como otro patrón dentro de ese esquema internacional. ¿Cuál es el mundo de hoy, ¿no? Este mundo en donde han aparecido en Oriente algunos países centrales o paradigmáticos, nos ha aparecido Brasil aquí al lado como un país absolutamente relevante. ¿Cuál es el mundo hoy? Bueno, presenta varias características si uno visualiza en la historia más larga desde la posguerra hasta ahora. Lo primero es que se ha superado el periodo de la Guerra Fría. Eso es muy importante, que el mundo estaba bloqueado, ¿no es cierto?, con enfrentamientos que ustedes conocen hasta 1989-90, y que ha transformado completamente la situación de rigidez, amenazas, de esa confrontación que hubo desde el 46, del bloqueo de Berlín, ¿no es cierto? Eso es un mundo que ha cambiado, y Bush, el padre, dijo, bueno, ahora vamos a realizar el sueño de los fundadores de las Naciones Unidas, que era tener un mundo en vez de dos. Desgraciadamente el sistema de las Naciones Unidas, la Carta, no pudo funcionar a pesar de eso. Hemos presenciado guerras, guerras internacionales, como las 2 intervenciones en Irak, y otras guerras civiles, la emergencia de una serie de conflictos étnicos y religiosos. Es decir, el mundo, desgraciadamente, no ha ido a una situación de paz y de estabilidad como se preveía. Más aún, el propio sistema de Naciones Unidas, que no había podido funcionar en la época de la Guerra Fría por el veto soviético y por el enfrentamiento, ahora tampoco puede funcionar, porque ahí no hay visiones comunes o coherentes respecto a los principios de Naciones Unidas. Entonces es una característica de un sistema que no está funcionando adecuadamente. Inclusive se ha desmejorado el funcionamiento del sistema
después de la caída de las torres, que tuvimos un festejo anteayer, creo, ¿no es cierto? Eso cambió mucho la estructura del mundo, porque los Estados Unidos definió una nueva doctrina de seguridad en virtud del cual acepta lo que se llama las guerras preventivas. Es decir, si hay un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, puede intervenir. Contrariamente a lo que decía la carta, que tenía que derivar el asunto al Consejo de Seguridad para que el Consejo de Seguridad dirimiera qué es la acción que se va a tomar. Es decir, Estados Unidos se coloca por encima de las Naciones Unidas. Al definir lo que se llama la guerra preventiva, ¿no es cierto? Bueno, es decir, la primera cuestión que quiero señalar es que el sistema está funcionando muy inadecuadamente, imperfectamente, y diría que ha cobrado cierta irrelevancia el sistema de Naciones Unidas y los sistemas financieros. Está herido. Herido, y hay como una disfunción en todo el sistema. Más aún, en algunos temas, digamos, las decisiones, en vez de tomarse en el órgano multilateral, se toman en un grupo de potencias. Un grupo de potencias decide determinadas líneas de conducta, líneas de acción, la NATO, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que estamos en un no sistema. Es un típico sistema prejurídico. Prejurídico, exactamente. La otra observación que podría ser que es por primera vez en 500 años que Europa ha dejado de ser el pivote central del mundo. Desde el 1500, desde el momento de las grandes expediciones marítimas, etcétera, etcétera, que Europa se transforma en el gran centro, y lo mantiene a través de distintas liderazgos, España primero, después viene Inglaterra, etcétera, Estados Unidos, pero siempre el centro europeo más las dos islas era el centro. Ahora han surgido países emergentes y todo un conjunto externo a ese pivote central que crece más que el centro y tiene en cierta medida más estabilidad. Y más población. Más población lo tenía ya. De lejos. De lejos y más crecimiento, el doble, el triple del crecimiento. Entonces, esto ha cambiado, porque toda la arquitectura del sistema ha sido basado en la idea de que estos países son los países desarrollados, son los buenos, son los que tienen la cultura, son los que tienen la verdad, los valores, etc. Ahora, bueno, se contesta eso, y entonces hay primero una primera línea que son lo que se llama los BRICS, que son Brasil, la Unión Soviética, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, Rusia, China, bueno, varios países, y la India, que están creciendo enormemente. Entonces allá hay una nueva configuración del poder en el mundo. Algo nuevo también que ha aparecido, que este proceso de globalización que se ha instalado y que a mi juicio por largo tiempo, a diferencia de los anteriores, el primero, podemos decir, había anteriores, pero vamos a poner del siglo XV, guiado por los estados, el del siglo XIX, después de la supresión de la ley de cereales en Gran Bretaña y que libera y que nosotros nos aprovechamos bien, liderado por los mercados, está liderado por la tecnología, es decir, es incontrolable de los estados, es independiente de los estados. Los estados deben adaptarse a este sistema. Entonces está produciendo una especie de aceleración de interacciones entre las sociedades nacionales que escapan completamente al poder o a la autoridad de los estados. Por eso las políticas económicas y todas las políticas nacionales son tan difíciles de aplicar. Mismo hay un libro muy interesante que salió en Estados Unidos que dice que Estados Unidos ha dejado de ser una economía nacional. Es una parte de la economía mundial, porque no podemos, es como ya el adentro y el afuera no existe. Porque usted puede ir a un médico y el mismo médico le hace consulta en qué sé yo, en Francia o en Inglaterra. Todo está interconectado por nuevas redes. ¿Hoy podríamos decir que Apple es más importante que Estados Unidos? Bueno, no podemos decir eso. Apple es simplemente un instrumento y Estados Unidos es un país con toda su cultura.
su voluntad política. Pero lo que es evidente es la decadencia de la idea del Claro, Estado-nación y del principio de soberanía. Exacto, la menor vigencia del concepto de soberanía, que era que el Estado rige en un adentro respecto a un afuera. Ese adentro y afuera está muy relativizado. Entonces, esto es algo nuevo. Yo diría que, para no hacer demasiado larga la respuesta, con estas tres cosas ya tenemos bastante que pensar. Ahora, el hecho de que uno de los países que han emergido con más potencia en este escenario es China, que es un país autoritario, un país en donde ha habido una torsión hacia el capitalismo desde el punto de vista económico, pero ha mantenido fuertes restricciones políticas y sociales, el sindicalismo está muy controlado, existe, se mantiene cierto ejercicio de la violencia autoritaria. Esto, ¿qué indicaría? Bueno, por de pronto indicaría que lo que había dicho Fukuyama cuando cayó el muro, de que íbamos a una situación en donde había triunfado o triunfará o triunfaría rápidamente la democracia y la economía de mercado, no resultó ser cierto. Ya le dije recién que el sistema de Naciones Unidas no pudo empezar a funcionar como se creía. Tampoco la democracia ni la economía de mercado, porque uno de los principales países, el segundo país aparentemente por su tamaño, no es realmente una economía de mercado, es un país dominado, bueno, es un país políticamente no democrático y después una gran estructura estatal. Es una economía mixta, diría la China, muy compleja, que ha producido un cambio excepcional desde 1978 hasta ahora, ¿no? Cuando Deng Xiaoping hizo ese gran cambio, ese gran salto hacia adelante, ese cambio en la economía china. Y China es un gran actor, pero no es un actor democrático. Ahora, ¿esto no puede llevar a la tentación a algunos países de pensar que se puede acceder al crecimiento y al desarrollo sin la vía democrática? Además, por el problema de las proporciones que adquiere. Por ejemplo, yo leí el otro día que en el año 1990 China no tenía ni 1 kilómetro de autopistas, ¿no? Y hoy construye casi 5.000 kilómetros de autopistas por año y tiene 76.000 kilómetros de autopistas, y dicen que en el año, dentro de 10 años, va a tener la misma cantidad que tiene los Estados Unidos de autopistas, o sea, 85.000 kilómetros. Bueno, lo que pasa es que no podemos generalizar el concepto de democracia. Democracia es un concepto occidental y la China tiene otras tradiciones, primero una población enorme, con otras tradiciones confucianas, familiares, respeto a la autoridad y una serie de valores en la idea de la centralidad, por ejemplo, la idea de lo que es el cinismo, los chinos, ¿no? en latín. Es un concepto completamente distinto, la cultura, es otra cultura, ¿no es cierto? Además, cuando uno lee lo que proponía Deng Xiaoping, decía, no crear conflictos, low profile, tratar de conciliar siempre. Tiene una estrategia a largo plazo extraordinaria. Es extraordinaria la cultura china si uno la analiza en profundidad, ¿no es cierto? Y ese pueblo, bueno, es un pueblo que en realidad no viene de la democracia ni nunca ha sido democrático. No sé si lo podrá hacer con 1.200 millones, no lo sé. Además es muy distinta las zonas costeras de las zonas del interior, que es medieval. Lo cierto es que es excepcional ver que desde 1978, que fue el mundial nuestro, que era un país pobre, el interior era pobrísimo, ahora el salto que ha dado, mientras otros países siguen dando vuelta en esa calecita de frustración. Seguimos. De arranque, Seguimos freno. dando vuelta. Bueno, después podemos hablar si quieren. Y en este contexto, la inserción de la Argentina en el mundo, ¿no? Esta Argentina que pasó de ser un poco dependiente de Inglaterra, después dependiente de Estados Unidos, y ahora parecería que estamos dependiendo de Brasil, con un eje a su vez paralelo con Caracas. Esta inserción de la Argentina en el mundo, ¿cómo la ve usted? Bueno, yo diría que la inserción de la Argentina en el mundo no se mide por su dependencia o independencia, sino por su crecimiento y el éxito de sus políticas o no. Y yo creo que la Argentina sufre hoy dos síndromes que la tienen atrapada, como dos fantasmas y dos
tremendas frustraciones. Una es la discordia interior. La Argentina no ha podido salir de esa matriz de antagonismo que ya Joaquín B. González detectó en 1910 en su libro El balance del siglo, cuando dijo: la ley de la historia argentina es la discordia, esa hidra feroz, ese vértigo disolvente. Eso continúa cada vez más alimentado por lo político y ha formado una estructura de antagonismo en donde no es posible resolver los problemas, los conflictos naturales de la sociedad y lograr consensos a largo plazo. Pero eso se ha agravado en los últimos años, sí. Pero digamos, en los 90, por ejemplo, más allá de que uno esté de acuerdo o no, esas discordias no eran tan acentuadas. Bueno, eso es un elemento interno. Y el otro, externo, si usted ve los últimos 50 años, es el declive. Claro. La Argentina fue el primero, digamos, por su Producto Bruto, era Producto Bruto en 1950, Producto Bruto Argentino igual a todo el resto de América Latina. En ese mismo año, 50, 55, 50 por ahí, teníamos un ingreso por habitante superior a Francia, superior a España, superior a Italia, a Corea, por supuesto, que era un país pobrísimo, ¿no es cierto? Y hoy todos esos países son 3 veces más que nosotros. Citamos la China, que no era nada, un producto per cápita nada, en el 78, y hoy es una gran potencia. Brasil. Es Brasil. Es decir, hay como un descenso relativo en el rango de naciones. Sí, no es crisis, sino decadencia. Claro, poco a poco hay un declive, por eso digo el declive argentino. Y no hemos podido todavía frenar ese declive. La Argentina ascendente no ha llegado. Ahora, doctor, hay algunas cosas en las que, sin embargo, los argentinos parecen estar todos de acuerdo. Y yo no sé, yo tendría mis reparos. Por ejemplo, la Argentina está en el Mercosur. Es el segundo socio del Mercosur, porque Brasil es el primero, sin ninguna duda, y Argentina es el segundo, ¿no? Ahora, eso no es lo único que existe en América Latina. En América Latina está México, que tiene acuerdos con los Estados Unidos, el NAFTA, y tiene tratados de libre comercio con todo el mundo. Después está Colombia, que yo leí en el diario ayer, que había superado en su Producto Bruto a la Argentina, que está en franca superación. Colombia, que tiene tratados de libre comercio con todo el mundo. Perú y Chile. Y Uruguay, que está vacilando porque también quiere acceder, porque ellos tienen la ventaja de tener los bienes de la tecnología baratos. Ahora, la relación con Brasil y la relación en el Mercosur, eso no se discute. Yo no encontré a nadie en la política argentina, y trato de leer bastante y seguir a los políticos que digan que esa relación que la pongan en entredicho, que la pongan en crisis. Sí, la ponen en crisis, no la ponen en crisis de palabra, pero en los hechos está todo el tiempo en crisis. No logramos solucionar ninguno de los grandes problemas del Mercosur. Fíjese, ahora tenemos todos los compromisos aduaneros de tarifarios que hemos negociado durante años por tierra, ¿no es cierto? Todos los principios básicos de libertad, de intercambios, de aduaneros, de controles, de todo eso totalmente negado. Argentina y Brasil, que antes tenían una posición igual en la rueda de Uruguay, porque yo fui el negociador de Uruguay y Brasil era igual, Argentina y Brasil. Ahora tenemos para los dos lados, cada uno va, la Argentina es un big player, perdón, Brasil es un big player, etcétera. Argentina sabemos lo que ha pasado en los últimos años, hasta creo que en algún momento nos sacaron del green room, del cuarto verde donde se negocia. Bueno, no es así. Porque, por ejemplo, las decisiones que se toman en el Mercosur tienen que pasar por un largo proceso de convalidación de los parlamentos nacionales, esperan años algunas medidas. Hay una verborragia sobre el avance del Mercosur, pero la realidad no es esa. Me gustaría hacer un breve hiato, ya que usted estuvo mucho tiempo como embajador en Francia. Últimamente, Hollande, el nuevo líder que ha ganado las últimas elecciones, pertenece al Partido Socialista y está emprendiendo un ajuste
muy severo. Esto parecería como una contradicción, ¿no? Que llega el Partido Socialista a hacer un ajuste. ¿Cómo es esto? Bueno, Francia y varios países europeos, como usted sabe, han emprendido desde hace muchos años. Francia diría que empezó su política de endeudamiento en el gobierno de Raymond Barre, en los fines de los 70 y pico, por ahí, 70 y algo. Han hecho una política de endeudamiento constante que el Tratado de Maastricht trató de frenar por dos medios. Uno, estableciendo un límite máximo de 60% del Producto Bruto de endeudamiento y 3% de déficit, y prohibiéndole al Banco Central de prestarle a los estados. No obstante eso, el endeudamiento y el déficit continuó y en Francia se aceleró en los últimos años, así como en España, etc. Y esto ha llevado a la crisis actual, acelerada por los productos sucios que le mandaba a los Estados Unidos. Bueno, ustedes conocen perfectamente todo ese problema. Y yo creo que hay que frenar esto. Se puede frenar a través de distintas políticas. Una es la que adoptó Hollande, que dice que es la más eficaz, tratando de ser lo más equitativo, ¿no? Porque son políticas donde los ricos y los altos ingresos van a tener que soportar el peso, en gran parte un 30% del ajuste, ¿no es cierto? Ahora, siendo un gobierno socialista, otra receta que podría haber adoptado Hollande, por ejemplo, podría ser nacionalizar empresas que le redituaran ganancias. Sí, pero eso no reduce la deuda ni reduce el gasto. Pero es una receta que otros países adoptan. Bueno, Francia es un país muy estatista, Claro. Tiene los ferrocarriles, la industria nuclear, etcétera. Pero la gestión de las empresas se ha demostrado, hay tipos de empresas que trabajan en el mercado que es muy difícil que el Estado las maneje, es difícil. Eso no es conveniente, no es económicamente muy conveniente. Doctor Lanús, usted como embajador recibió, supongo, en París varias veces a Néstor Kirchner y también a Cristina. Varias veces no, a Néstor Kirchner 2 veces. Y a Cristina, la señora, también 2 veces. ¿Y cuál era la relación, la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Usted notó alguna diferencia? No, para nada. Yo me acuerdo el día que, primera vez que vino Kirchner a París fue en 2003, julio, 15 de julio, me acuerdo. E hizo una reunión en la Embajada Argentina. Y en esa oportunidad, lo primero que dijo, yo quiero que la Argentina sea un país normal. Me acuerdo de eso. Y todo el mundo aplaudió. Quiero que sea un país normal. Qué fracaso que ha tenido. No sé. Creo que muchos han querido que la Argentina sea un país normal. Claro. No sé lo que quería normal, pero más o menos entendemos todo. Previsible. ¿No es cierto? Así que, no puedo decir... Le preguntaba porque mucha gente hace una distinción entre Néstor y Cristina. No, porque la señora no se metían en cosas de política. Ajá. La primera vez fue, y la segunda fue como señora del presidente. Sí. Entonces Ahora, cuando ella era presidenta... Yo a veces quería charlar un poco así medio maléficamente, pero dije, no, hablar con Néstor. ¿Y ya como presidenta? No, pero yo no la tuve. Ya no la tuvo. No. ¿Y por qué no tenemos $25.000 per cápita, no? Bueno, por una serie de razones que yo las señalo, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay un problema de base. Primero hablamos de la discordia, ¿no es cierto? Y después esta estructura de antagonismo permanente que impide la resolución de conflictos, la búsqueda de consensos y, en última instancia, una visión común a largo plazo. Es imposible. Porque está bloqueado el sistema político. Sí, pero ahora para mí es un problema político. Doctor, ahora no tienen antagonismo. Ellos hacen lo que quieren, resuelven lo que quieren y sacan las leyes en 2 días. No, pero eso no tiene nada que ver con la democracia. Sí, pero está bien, pero eso formalmente pero en eso el país está de acuerdo. Pero también Stroessner hacía las cosas en 2 días. O Mobutu, ¿qué tiene que ver eso? Pero ellos no tienen obstáculos. Lo que quiero decir es que no tienen obstáculos. Pero está totalmente deformado, porque cada ley es una batalla campal. Y entonces es imposible lograr un consenso. Si un país no tiene consensos básicos sobre lo que quiere, sobre las políticas a largo plazo, va a estar permanentemente en cambio. Aquí cada gobierno que llega para cambiar lo que hizo el anterior, cada uno. Pero es imposible hacer políticas, tiene que haber consensos en la sociedad, si no cada cosa es un forceps y una sociedad está en permanente tensión. Entonces tiene un país
bonapartista arriba, que es el que manda, eso que usted dice que ponen las leyes en 2 minutos, y abajo es una anomia. Hace 50 años que el país internacionalmente está en declive, así que eso no tiene éxito. Sí, pero todos los esfuerzos se dirigen a que no se vea, a que no se observe, a que no se aprecie esa declinación, porque el asunto es ese, que disimular la degradación evidente de la Argentina, que usted lo pueda ver en grandes números y que seguramente estará expresado en este libro que le recomendamos. Lo que le acabo de decir hoy, perdón, es el asunto del patrimonio del país, lo que le acabo de decir, lo que ha pasado en los últimos 10 años. El patrimonio. Hoy día lo hablábamos fuera de cámara. Explíquelo porque es en grandes líneas. La reserva de petróleo, agarre cualquier cosa, la cantidad de cabeza de ganado, la cantidad de plata que tenía el ANSES, la cantidad de esto, La fuga de divisas. Fuga de divisas, déjele, le dijo. Eso es además. Patrimonio. Usted lo pone y va a ver que hay una pérdida de 150, 160 mil millones. Cuando usted pierde, por ejemplo, no tiene barcos para ir al Atlántico a fiscalizar lo que le roban en los parquitos, y no los tiene más porque dejó de invertir en lo que tiene en el equipo, usted tiene una pérdida patrimonial, digamos, el patrimonio es menor, lo mismo los trenes, lo mismo los transportes, lo mismo las rutas. La pérdida de activos. Exacto, y patrimonio, activos, lo que sea. Y eso es grave, porque eso viene de hace largo. La gente no lo ve porque, bueno, todavía no se ve, pero se está viendo. Como sabemos, a veces la posteridad juzga mejor, y la forma en que quizá nos puede ver un diplomático, un hombre que ha estado bastante fuera, es una especie de posteridad contemporánea, ¿no? Sí, el extranjero a veces es una posteridad contemporánea. De manera tal que le agradecemos muchísimo, doctor Lanús, y creo que ha esclarecido. No, lo que pasa en estos programas es un poco corto, pero bueno. Muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Nuevos combustibles Energy de ESO. Una familia de combustibles que hacen de tu auto uno mejor. Con aditivos que le dan un mejor rendimiento y una combustión más limpia. Porque te gusta la velocidad, la potencia y la seguridad. Porque te gusta más un cielo azul que uno gris. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros también manejamos. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar.